Bueno, muy buenas noches, queridas hermanas, queridos hermanos. Un gran abrazo. El deseo de que hayan vivido un muy buen domingo en su familia, en sus comunidades. Bueno, les saludo en domingo porque esta clase la estamos grabando el día domingo por la noche, en virtud que el día martes voy a estar en una zona de nuestro vicariato, de nuestra misión de iglesia del vicariato en la zona del río N, y allí no tengo seguro el poder comunicarnos, entonces desde ese tipo y con la ayuda de Tamara estamos haciendo esta grabación, de modo tal que cuando ustedes la vean el martes, pues sepan que le estamos saludando desde el domingo y deseándole una fe grande como la mujer cananea. Lejos, lejos de esa fe chiquitita, mezquina, llena de dudas, de desconfianza que tuvo Pedro el domingo anterior, ¿no? Se dieron cuenta del contraste, el contraste. Podríamos decir que la cananea era una mujer que vivía una experiencia religiosa del pueblo, no oficial, no litúrgica, no ritual. Ella se acerca a Jesús con una piedad del pueblo. En cambio, Pedro, que estaba llamado ya a ser el líder, el papa, la cabeza de la iglesia, en su forma, en su expresión, manifiesta esas dudas y esa fe tan débil, tan frágil, ¿no? Que es reprochada por Jesús. Así que bueno, con ese deseo nos estamos reencontrando en este final del domingo y abriéndonos a, a vivir esta experiencia de nuestro segundo encuentro, donde haremos un recorrido de la relación de la religiosidad popular desde los orígenes, porque desde los orígenes de la iglesia lo que hubo era una expresión sencilla, natural, del pueblo, en comunidades pequeñas que se iban organizando de una manera o de otra para ir celebrando los misterios de Jesús. Haremos un recorrido histórico así, claro, muy rápido, pero al mismo tiempo atento, certero y preciso, ¿no? De cómo fue evolucionando la religiosidad popular desde el principio, desde los tiempos de Jesús y los apóstoles, hasta nuestros días, bueno, hasta el Vaticano II. ¿Se acuerdan que habíamos puesto ese punto de quiebre, ¿no? Entre un antes y un después al Vaticano II. Y cómo en este recorrido, ya entonces de casi 2000 años, fue relacionándose a veces mejor y a veces con más tirantes, con la creciente dimensión litúrgica, que habla ya de una iglesia que se organiza para celebrar los misterios de Jesús. Entonces, hubo siempre esa cercanía entre piedad popular, religiosidad popular y la expresión litúrgica, y bueno, y de eso es lo que hoy queremos hablar, ¿eh? Queremos situar. Para hacer este recorrido, vamos a tomar un, un documento que se llama Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. Es un documento del Vaticano, ¿no? De este departamento que habla sobre los sacramentos, la liturgia, los ritos, como expresiones auténticas de la fe en Jesús, que la Iglesia propone celebrar eh, en todos los continentes, con normas generales y también con algunas bajadas o concreciones particulares según las regiones. ¿Se acuerdan que este era uno de los documentos que teníamos como base inspiracional y nos ayuda mucho porque el mismo documento, este directorio, hace ese recorrido histórico? Entonces, vamos a ir bien. La piedad popular entonces en el curso de los siglos, tomado de ese directorio. Este estudio del tema, bueno, lo vamos a ver como muy importante porque nos va a poder
poner en relación y por qué necesariamente tiene que estar en relación y no en oposición religiosidad popular y liturgia. La comprensión de este recorrido desde el principio arrojará mucha luz sobre el modo de vivir hoy la piedad popular en medio de la vida de la iglesia. Entonces, veamos un poquito la, la antigüedad cristiana, ¿no? Los primeros pasos. La antigüedad cristiana en el siglo primero de la iglesia, bueno, es la época de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles están, los apóstoles visitan, animan comunidades, celebran. ¿No? Es la época apostólica y de los primeros grandes padres de la iglesia, ¿no? Evidentemente, en este primer momento, la gran referencia es Jesús, no hace falta mucho más. ¿No? No hacen falta muchos ritos, muchas expresiones, mucha organización. Se habla de Jesús y se celebra a Jesús. Se recuerdan sus palabras, sus gestos, sus mandamientos, sus acciones, los ritos que él mismo ha marcado realizar en memoria suya. Por ejemplo, la fracción del pan, ¿no? Esa es la norma, la palabra de Jesús, la indicación de Jesús. Dentro de este ambiente de discusión liturgia y piedad popular, se notan signos de una piedad popular proveniente de la tradición judaica. Al principio, las expresiones que organiza el pueblo tienen que ver con la religiosidad del pueblo judío, más las novedades, las recomendaciones que hace Jesús y San Pablo después, ¿no? Y ahí aparecen notas sobre el modo de orar cristiano, ¿no? El nuevo modo de orar, la oración cristiana, eh, la acción de gracias como parte integrante de este camino de vida cristiana, esta Eucaristía, no solamente en la celebración de la liturgia eucarística, sino la acción de gracias como una perspectiva abarcante de toda la vida, ¿no? También eh, con un mismo espíritu se va recibiendo, se va realizando eh, este desarrollo de lo litúrgico a lo largo de las comunidades y comienza a aparecer la idea de horas, hay horas especiales, hay algunos gestos, ¿m? Hay momentos para la alabanza, momentos para la súplica, momentos para el arrepentimiento, ¿m? Que después nosotros ya podemos tener como un eco, ¿no? Podemos ir relacionando esto que incipientemente ya se daba en el siglo primero, segundo de la iglesia, después se va a plasmar muchísimo en la liturgia monástica, ¿no? Ya tan organizada, tan enriquecida, donde aparece este tema de las horas. Hay un momento para la alabanza, un momento para la súplica, un momento para el examen de conciencia, un momento para pedir perdón. ¿Mm? Bueno, justamente tiene que ver con este primer desarrollo, ¿no? Eh, los evangelios que se fueron escribiendo gradualmente, con esa historia, bueno, que ya sabemos por el estudio bíblico que venimos haciendo, eh, están llenos de invocaciones dirigidas a Jesús y que, por ejemplo, hoy tenemos uno, ¿no? Jesús, socórreme, ¿no? Socórrenos. Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros, ¿no? Sáname. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Señor mío y Dios mío. Esas expresiones que nacen de una experiencia de distintas personas en distintos contextos, es lo que va pasando y va siendo asumida por los fieles y se va dando esa relación que no está en manuales, que no está mandada, que no es ritual, sino que es sencilla, espontánea, natural, poder hablar a Dios con la misma palabra de Dios, ¿no? Sobre este modo de la piedad se desarrollaron innumerables oraciones dirigidas a Cristo de los fieles de todos los tiempos. Son muy hermosas las experiencias de oración que surgieron en esos primeros años. Están así, impregnadas de la experiencia bíblica, algo que mucho después, muchísimo después, San Francisco también recupera. ¿eh?
Las oraciones de San Francisco, si las miramos críticamente, es decir, viendo sus textos, está llena de expresiones bíblicas. Bueno, ya en los tiempos originarios de la iglesia se rezaba con la misma palabra de Dios. Eran expresiones surgidas de esta piedad popular, personal, también comunitaria, a veces con mayores efectos, a veces con mayores dificultades, pero que van gradualmente y no sin conflicto siendo asumidas por la liturgia cuando la iglesia comienza a organizar el modo del trato de la relación con Dios. Así pasan los primeros siglos de la iglesia, todo se va afianzando con el gran movimiento monacal, el comienzo de la vida de los monjes que le van dando una centralidad a lo litúrgico, ¿sí? Mientras paralelamente fuera del monasterio sigue ese ritmo de expresiones populares de la religiosidad. Cuando comienza a surgir esta visión de la iglesia, en la historia de la iglesia vemos cómo se fueron organizando, ¿verdad? Desde una función inspiracional y muy espiritual solamente de lo que era el papado, el magisterio de Pedro, y la organización inicial, después la iglesia comienza a tomar forma, estructura, organización. Con el crecimiento, el desarrollo de las iglesias locales, podemos decir nacionales, ¿eh? Surgen nuevos impulsos evangelizadores, pastorales, ¿sí? Y ellos necesitan poder tener una expresión orgánica de la fe y por eso es la liturgia de la liturgia en las iglesias locales, ¿no? Expresiones de la piedad popular van dando espacio entonces a, a formas litúrgicas. Eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro. En este desarrollo de la expresión religiosa de los fieles a Dios, partimos de una experiencia popular, más o menos organizada, que más o menos ha quedado registrada en la historia y que fue enriqueciendo el surgimiento del movimiento litúrgico, sobre todo después del establecimiento más firme de la Iglesia, ¿m? Como una entidad de alcance global, ¿m? Después de la Reforma Constantiniana. Entonces, allí se va dando este desarrollo más armónico de la religiosidad popular. Las iglesias locales van rescatando lo relativo al Día del Señor. Va quedando como institucionalizado, diríamos, ¿no? Lo que siempre se hizo de una manera espontánea, la fracción del pan, el encuentro de los hermanos para compartir la palabra y la Eucaristía, la iglesia comienza a establecer un día, el Día del Señor, y comienza a emerger el domingo, ¿no? Por ejemplo, ya en esos años, en los siglos cuarto y quinto. Las festividades pascuales, el tiempo, el ayuno previo a la Pascua sería la Cuaresma y la Pascua. ¿Sí? Se establecen días particulares para celebrar algunos misterios salvíficos de Cristo, como la Epifanía, la Navidad, la Ascensión. No existía, pero la Iglesia, a partir de lo que ya se iba dando popular y sencillamente entre la gente, asume e institucionaliza que hay un día de la Navidad y un tiempo de preparación, que hay un día de la Epifanía, que hay un día para celebrar la Ascensión. Vemos que son todos misterios centrados en la persona de Jesús. También la iglesia comienza a valorar el testimonio de los mártires
y se celebran los mártires. Lo hacía la gente espontáneamente. La iglesia lo oficializa, por decir así, ¿no? Es bueno reconocer que la impronta, la intuición, los primeros pasos siempre vinieron del pueblo que tenía necesidad de celebrar y de revivir y de actualizar y de mantener la memoria de Jesús y de los grandes hombres y mujeres de la iglesia. Mártires, sus pastores. En el aniversario de la consagración, de las ordenaciones, de, bueno, los momentos en que se dan origen, por ejemplo, a los grandes templos, a las grandes construcciones, ¿tá? La consagración de los sacerdotes, comienza a tener como un recorrido, ¿eh? Decir, bueno, esto que se hace así espontáneamente, la iglesia lo asume y lo formula con estas perspectivas. También vemos, dando un pasito más adelante, que la iglesia sigue procesos de crecimiento y de desarrollo donde se van organizando mejor las expresiones, ¿no? En torno a los tiempos, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? El Día del Señor, los tiempos fuertes, Pascua, Navidad, ¿m? Las celebraciones del Señor, sus misterios, pero también comienzan a emerger la importancia de los lugares. ¿M? Los lugares. Para algunas expresiones, la iglesia quiere destacar el valor de los lugares, entonces consagra templos, ¿m? En los que se convoca ya naturalmente mucha cantidad de fieles, naturalmente era así. Bueno, la iglesia los consagra, los acompaña litúrgicamente, los asume, como diríamos, la iglesia eran del pueblo, ¿no? Pero la iglesia los bautiza, los hace suyos y los hace casa de acogida para el pueblo, y no siempre manteniendo el espíritu original de esos lugares, ¿no? Pero bueno, son los lugares dedicados para la celebración del culto divino. ¿Sí? Se transforman sitios eh, sustraídos al culto pagano. Bueno, de eso ya tenemos mucho, ¿no? Aquí ya en tiempos muy posteriores, claro, en el tiempo de la conquista, cuántos templos de los pueblos ancestrales fueron transformados y convertidos en templos, ¿no? Católicos, ¿eh? No sin problemas entonces y también ahora que persisten, ¿no? Por esta forma como de transformar tan profundamente como que se desconociera el valor, de lo que esos templos significaban para las antiguas tradiciones. Y bueno, y comienzan a surgir que los templos no se pueden hacer de cualquier manera, como a un constructor inspirado le puede parecer, no. Los templos tienen que tener cierto orden en cuanto a su altura, sus dimensiones, su estructura, sus imágenes, su organización interna. ¿Mm? Los templos no pueden ser fruto de una imaginación humana, porque todos tienen que llevar a reflejar el misterio de Cristo. Por lo tanto, hay toda una reflexión y un trabajo, y por eso tenemos tantos hermosos y grandes monumentos, ¿no? Que, que reflejan en la iglesia que celebra una presencia de Cristo, más allá de que haya o no haya una celebración litúrgica, ¿no? Los templos de por sí son lugares de encuentro. A esa etapa, los siglos cuarto y quinto, le sigue una época de procesos de formación y de diferenciación consiguiente entre las diversas familias litúrgicas, por motivos de lengua, tradición, teología, sensibilidad espiritual y contexto social. Celebran el único culto del Señor según las propias modalidades, culturas y vivencias del pueblo.
Eso es un proceso muy grande en el desarrollo litúrgico, de normas generales que fueron inspiradas para dar contención a la fuerza de la religiosidad popular anterior, las bautiza, las hace católicas, por decirlo así, ya no tan populares, sino las hace oficiales de la Iglesia, sigue este proceso de que ya tiene que haber también una variedad, porque no todas las regiones de la Iglesia tienen ni la misma lengua, ni se nutren de las mismas tradiciones, cultivan la misma teología, hay diversas sensibilidades espirituales, hay contextos sociales distintos. Entonces, es evidente que tienen que surgir expresiones propias que expresen distintos aspectos culturales y populares. Es el tiempo entonces de establecer diversos ritos. Dentro de la Iglesia Católica se van estableciendo diversos ritos, rúbricas, normas, quedando de esta manera los elementos populares muy en un segundo plano. Se hace muy oficial, muy intraeclesial el movimiento litúrgico y la expresión religiosa. Evidentemente que hay que valorar que aquí se recupera la, la ortodoxia de los textos, cuáles son los textos válidos, canónicos. Se debe a este movimiento, a este esfuerzo, ¿no? Tiene sus grandes méritos, ¿no? La diferenciación de las funciones de los ministros ordenados, se instaura un régimen litúrgico con formas fijas y así se va empobreciendo la religiosidad original, pero hay que rescatar el intento y los logros que entonces hubo de tener un camino oficial, por decirlo así, de la iglesia, que debió haber reconocido mejor el origen, viene de asumir y transformar y evangelizar expresiones culturales previas, ¿no? Entonces, ese ordenamiento, ¿m? Ese ordenamiento, avanzamos un poquito, ese ordenamiento del Papa, perdón, de la liturgia, va haciendo, ¿m? Que el culto que ofrece la Iglesia se va como encerrando en sí mismo, dejando un poco más lejos la expresión sencilla del pueblo, que no puede expresar tan visiblemente las expresiones religiosas surgidas de la piedad popular de una manera más privada y de una manera que refleje mejor su culto. El Papa, en ese proceso, un punto culminante de este ordenamiento litúrgico, lo tenemos con el Papa Gregorio Magno. El Papa Gregorio Magno fue reconocido y valorado, ¿eh? por su gran aporte a la liturgia, destacadísimo el aporte. Le dio forma y estableció para toda la iglesia todo el proceso anterior. Y matiza, este es un punto, hay que tenerlo en cuenta, un punto importante del magisterio de San Gregorio Magno, que matiza esa, esa polémica que se había establecido entre liturgia y piedad popular y reconoce la fecundidad de esta religiosidad popular en diálogo con la liturgia. Y así consigue, en este esfuerzo de eh, armonizar estas dos corrientes que siempre existieron en la iglesia, para dar indicaciones que organizan procesiones. Las procesiones tienen un origen de los pueblos, naturalmente. Las estaciones y las rogativas. Eso viene del pueblo. El Papa Gregorio las asume. Podríamos decir, evangeliza esas formas populares y las hace
accesibles a todos y las propone como buenas para todos, cuando muchos sectores, ante las procesiones, las estaciones, las rogativas que los pueblos naturalmente tenían mucho miedo y muchas sospechas porque no lo podían controlar. Bueno, aquí tampoco se controla, pero sí se dan indicaciones, ¿no? Se aproxima a este mundo popular para dar indicaciones, creando estructuras que respondan a la sensibilidad popular. Se escucha el deseo, el sentir, el saber, la sabiduría que tienen los pueblos en la celebración de los misterios de Dios. Dan también directivas para que la conversión de los nuevos pueblos al Evangelio no se realice con perjuicio de sus tradiciones culturales. Fíjense, ¿eh? El Papa está dando estas indicaciones allá por el siglo sexto, séptimo de nuestra iglesia. Ese respeto a las tradiciones ancestrales, de manera que la misma liturgia se vea enriquecida con nuevas y legítimas expresiones culturales. Un adelantado de su época, no tan valorado, como veremos después, porque muchas de estas indicaciones parecieran haber caído, como decimos, en saco roto, pero no, porque como son obras del Espíritu, fueron recuperadas y creemos que hoy están muy presentes en la vida de la Iglesia, ¿no? En este camino de armonizar entre piedad popular y liturgia oficial de la Iglesia. Damos un pasito más. Pasamos a la Edad Media, un tiempo de gran fecundidad, de gran desarrollo. Vamos a ver qué grandes acontecimientos hay. Acontecimientos de la Iglesia que son muy fuertemente asumidos por este movimiento litúrgico, ¿no? En la Iglesia. En el Oriente cristiano, ya sabemos, ¿no? La Iglesia de Oriente, la Iglesia de Occidente, Constantinopla, Roma, toda la Iglesia bizantina, toda la Iglesia católica romana, estas dos corrientes, bueno, de gracia, y en la que la Iglesia vivió y sigue viviendo de alguna manera caminos diversos, pero en la unidad de la misma Iglesia. La Iglesia oriental enfrenta una herejía, que es la herejía iconoclasta, esa visión de nada que ver con imágenes, las imágenes no ayudan, las imágenes pervierten, las imágenes no nos permiten acercarnos al misterio de Dios. ¿eh? Por eso, bueno, las grandes campañas de destrucción, ¿no? De grandes monumentos y de grandes imágenes. Bueno, eh, la iglesia bizantina, tan rica en estas expresiones, tuvo que transformar esa visión de las imágenes, creando un hermoso y magnífico mundo de los íconos, ¿no? Eh, una expresión nueva de, de la expresión religiosa de la Iglesia Oriental. Y en el campo litúrgico se enriquece el patrimonio himnográfico, es decir, surgen autores espirituales que componen hermosísimos himnos. Al Señor, a la Santísima Virgen, a los santos, a los mártires. Los ritos van adquiriendo una forma ya más definida y permanente. La Iglesia va reflejando mejor la visión simbólica del universo y la concepción jerárquica y sagrada del mundo. Es un mundo ordenado. Por eso la liturgia asume ese orden que descubre en el cosmos, en el universo. En esta visión convergen las instancias de la sociedad cristiana, los ideales y las estructuras del monacato, ya muy fuerte en este tiempo, en toda la iglesia y sobre todo en Oriente, las aspiraciones populares, las intuiciones de los místicos y las reglas de los ascetas. El movimiento ascético, penitencial, eremítico, va dando forma y va conteniendo, ¿no? Muchísimas de estas expresiones que vienen del campo de lo popular y que van quedando como enriquecidas y asumidas
en diversos sectores de la vida de la iglesia. Ese desarrollo es hermoso y es admirable porque nos permite ver cómo hay un crecimiento gradual. ¿Mm? La iglesia, si algo no ha hecho, sobre todo en este tiempo, es repetir, cerrarse en fórmulas y no permanecer abierta a los cambios, a la renovación que cada cultura tiene. Entonces, ante estas formas eh, nuevas, ya cuando se va superando la crisis de la herejía iconoclasta, cuando se desarrolla mucho más la iconografía, se organizan de manera diversa y recibe una legitimación doctrinal estos caminos que fueron surgidos desde la piedad popular. Avanzamos un poco más. En Occidente, aquello era de Oriente, ¿no? En Occidente, el encuentro del cristianismo con los nuevos pueblos, grandes pueblos y culturas europeas, noreuropeas, celtas, visigodos, anglosajones, franco-germanos, ya en el siglo V da lugar, en la Alta Edad Media, a un proceso de formación de nuevas culturas y de nuevas instituciones políticas y civiles. Ese encuentro de la fe católica con estos pueblos de grandes tradiciones culturales ancestrales, pues provoca muchísimos cambios y aporta innumerables riquezas a la vida de la iglesia. En ese tiempo es que se determina y acentúa progresivamente la diferenciación entre liturgia y piedad popular. Hasta entonces se acercaban, se distanciaban, pero las dos eran valoradas, las dos eran como reconocidas como válidas. Pero a partir de este esfuerzo de tener más controlados y de no tener tanta permeabilidad por los valores que venían de otras culturas, esta diferenciación fue logrando que se fueron creando un dualismo celebrativo. Paralelamente a la liturgia, celebrada en lengua latina y por sacerdotes, se desarrollaba paralelamente una piedad popular comunitaria que se expresa en lengua vernácula. Ahí se ve muy claro los dos mundos, las dos visiones. Una iglesia que para mantenerse ella misma se repliega y se cierra sobre una liturgia centrada en una lengua extraña para los pueblos, pero bueno, que le hace sentir con identidad a la iglesia y se deja de lado lo que cada uno de los pueblos vive. Pero de todas maneras, se sigue dando paralelamente y no tan bien aceptada esta realidad de las expresiones en lengua vernácula que mantienen algunas comunidades. Vamos para adelante. Este, este impulso que en la Edad Media toma la cuestión litúrgica, independizándose de alguna manera de la religiosidad popular, este dualismo, se pueden indicar algunos aspectos. La idea de que la liturgia es competencia de los clérigos, mientras que los laicos son espectadores. Se aleja del pueblo la expresión litúrgica. Y la diferenciación de las funciones en la sociedad cristiana, clérigos, monjes, laicos, da lugar a formas y estilos diferentes de oración. Los clérigos rezan de una manera, los monjes de otra, los laicos de otra. Ya no hay un camino compartido, sino caminos que se van diferenciando, como que hubiese escalas o niveles. Y hay que decirlo, pareciera que es más cercana a Dios la oración de los clérigos o de los monjes que la que pueden tener los laicos, en el mundo,
con sus dificultades diarias, su nuevo estilo de vida, ¿no? Lo concreto de la vida cotidiana. ¿No? ¿De qué se dice? Que los laicos tienen un escaso conocimiento de la Biblia, que es patrimonio casi exclusivo de clérigos y de religiosos. Esa diferenciación hace difícil acceder a la clave para comprender la estructura y el lenguaje simbólico de la liturgia. ¿No? Por eso, eh, por más que a los laicos se los considera participantes, casi sin ninguna función. De hecho, participaban, y eso duró muchos siglos en la iglesia, muchos siglos, hasta el Vaticano II, tenemos que decirlo, ¿eh? De celebraciones en latín, de las cuales, por ejemplo, mi madre me contaba que ella iba a la iglesia y con todas las doñas que estaban ahí, rezaban el rosario, que es lo que entendían, porque de lo que se leía y de lo que se hablaba, nada. Entonces se dio ese dualismo, ¿no? La iglesia celebra de determinada manera y el pueblo vive como puede su fe y lo celebra con estos modos que mantienen y le permiten decir que están acercándose a Dios, ¿no? La predicación y la catequesis eran insuficientes, hace que la liturgia no sea auténtica y los fieles no participan. ¿No? Porque no hay una preparación, una animación, una predicación y una catequesis que hagan que los fieles accedan a esta nueva perspectiva litúrgica que la iglesia tiene. Se hace así y el que se engancha y el que se queda afuera, se queda afuera. El que entiende, entiende, y el que no entiende, no entiende. La iglesia sigue haciendo sus ritos, ¿no? Vamos un pasito más. En la Edad Media, surgieron y desarrollaron las nuevas órdenes religiosas. Y este sí, que es un gran signo del espíritu para la vida de la iglesia, no solamente para la cuestión litúrgica o de religiosidad popular, sino para el dinamismo apostólico, evangélico apostólico de la iglesia, a través de las órdenes religiosas. En, esta, en este contexto, tenemos que considerar el franciscanismo, que es lo que más conocemos, pero bueno, sabemos que no fue la única forma de nueva firma de vida evangélica y apostólica que surgieron en la iglesia. Pero bueno, aquí el documento no lo rescata, pero sí es bueno decir que, por ejemplo, el movimiento franciscano, movimiento dominicano, agustiniano, se nutre básicamente de movimientos laicales que, sintiéndose fuera de la iglesia oficial, formal, no tenidos en cuenta, generan un movimiento de fraternidades generalmente itinerantes, mixtas, donde hay varones y mujeres, que tienen el ideal de la pobreza por sobre todas las cosas y que son itinerantes y van predicando, sencillamente en lengua vernácula, en la lengua que los pueblos pueden entender. Esos movimientos laicales son la base donde se nutren después las grandes instituciones evangélicas, por ejemplo, los franciscanos. Ese movimiento laical, amante de la pobreza, es previo al surgimiento de las grandes órdenes o congregaciones. Ellos hacen una predicación cercana, celebraciones más sencillas, en comparación con las monásticas, que son muy sublimes, ¿no? Muy en latín, muy alejadas de la experiencia religiosa sencilla del pueblo. Ponen un fuerte énfasis en la vida laical, que originan una actividad litúrgica de carácter popular, claro, no tan ilustrada, no tan bíblica, no tan catequética, no tan en comunión con la doctrina católica, pero sí son expresiones que se expresan en su fuerza y originalidad en los lugares que erigen, nuevas capillas para reunirse, eligen un patrono, celebran su fiesta, no raramente componen para uso propio pequeños oficios y otros formularios de oración en los que se manifiesta
el influjo de la liturgia y los elementos de la piedad popular. Esta riqueza, que una vez más tenemos que decirla, nace de las comunidades sencillas y que después va quedando como asumida, a veces absorbida en la estructura eclesial y muchas veces perdiendo ese espíritu con el que habían nacido, ¿no? Las escuelas de espiritualidad, y aquí podríamos decir, no nos vamos a detener porque no es nuestro tema, pero las escuelas de espiritualidad, por ejemplo, la escuela franciscana, con San Francisco, inspirador, y todos los maestros que le siguieron, inspiran planteamientos existenciales y modos de interpretar la vida en Cristo y en el Espíritu Santo, que influyen sobre algunas opciones asumidas litúrgicamente por la Iglesia. Por ejemplo, lo que la religiosidad popular en este tiempo resalta sobre la pasión de Cristo, sobre las nuevas expresiones en torno al Viernes Santo, por ejemplo, o lo que San Francisco va a incorporar después, y que estamos celebrando este año justamente 800 años, ¿no? Del Grécido franciscano, de la Navidad franciscana, del nacimiento vivido, así, una experiencia de encuentro con la humanidad de Cristo recién nacido, ¿no? En el famoso pesebre de Grécido de San Francisco. ¿Mm? Son el fundamento de muchos ejercicios de piedad que después la Iglesia va incorporando, asumiendo y reconociendo. Pero una vez más, como que es un nuevo nacimiento, ¿no? Así fue en los orígenes, ¿eh? Cuando no había ningún ordenamiento litúrgico, pero sí había experiencia religiosa a nivel popular. En este tiempo en que la iglesia oficial tiene organizada de una manera admirable la liturgia, paralelamente surgen estos movimientos que traen esta novedad y esta riqueza. No se puede apagar el espíritu del Señor con leyes, con normas, con disposiciones. Avancemos un pasito más, que estamos avanzando rápidamente en esta Edad Media. A lo largo de todo este tiempo, nacen y se desarrollan muchas expresiones de piedad popular, de las cuales no pocas han llegado hasta nuestros días. Veamos. Las representaciones sagradas de la Navidad, San Francisco, de la Pasión, Muerte y Resurrección, muchos movimientos que se centran en esta dimensión de la muerte de Jesús. Nace la poesía en lengua vernácula, y San Francisco fue uno que compuso en lengua sencilla, poesías, himnos, oraciones, cánticos, pero los hace no para poner en un manual litúrgico, sino para que lo rece la gente, y tal vez lo escribe después de escucharlo, rezado por la gente. Aparecen formas devocionales alternativas o paralelas a las expresiones litúrgicas. Así, por ejemplo, las formas diversas de adoración al Santísimo Sacramento en lugar de la comunión. La comunión era eucarística, estaba reservada para un grupo muy selecto, pero popularmente aparecen nuevos modos de vincularse con la Eucaristía, no necesariamente con la comunión eucarística, pero sí con el Señor presente en la Eucaristía. En la Baja Edad Media aparece con Santo Domingo el rosario. Viene de un manual, estaba mandado por alguien, no, sencillamente Domingo empezó con sus compañeros, con sus amigos, era un modo de asumir de un modo sencillo los misterios de Jesús y de su madre, y entonces hacen como este recorrido, bueno, fíjense, la influencia del Santo Rosario, ¿no? Que surge del campo evangélico, apostólico, de los nuevos movimientos, no de una disposición de nadie de que así debía ser. De hecho, el rosario, los vías crucis, los pesebres, tienen este origen popular y han tenido y siguen teniendo gran influjo en la vida de la iglesia. Bueno, todos los ejercicios del Viernes Santo, ya habíamos dicho. La liturgia de la iglesia tiene su modo de hacerlo, pero bueno,
La piedad popular genera otros modos y otros ritmos, ¿no? Sería muy interesante ver de cómo se celebran nuestros pueblos y comunidades el Viernes Santo, ¿eh? Ver qué formas están establecidas así litúrgicamente, lo ha dispuesto la iglesia, y qué otras formas se dan sencillamente porque el pueblo así lo quiere, ¿no? Uno diría, la iglesia oficial dice que la liturgia del Viernes Santo central es la liturgia de la Pasión, donde se hace en el templo. Pero la gente, ¿dónde está y dónde quiere ir y dónde quiere subir? Al cerro, donde está la cruz, una procesión, muchas veces solo, muchas veces en grupo. La iglesia no, la gente no va donde la iglesia la convoca, la iglesia va donde su espíritu le lleva a encontrarse con Jesús. Eh, Se incrementan en esta época las formas populares del culto a la Virgen, ¿no? Y a los santos. La- bueno, el Santo Rosario es una expresión, pero también vienen las novenas, ¿no? Las rogativas, las serenatas, las veladas, ¿no? Y muchas oraciones a la Santísima Virgen vienen de esta época. Se va complejizando, ¿no? Ha habido un resurgimiento, ¿no? Entonces nos volvemos a situar. Ha habido una fuerte presencia de la iglesia oficial que tuvo su lugar con San Gregorio Magno, donde se estableció muy puntillosamente y ordenadamente el proceso de la liturgia, con sus normas, sus rúbricas, sus disposiciones. Aparentemente había asumido expresiones populares anteriores, pero el dinamismo del espíritu obrando del pueblo no se detiene. Siguieron surgiendo formas de expresiones populares, como acabamos de ver ahora, ¿no? En este fenómeno de los nuevos movimientos religiosos, que la iglesia no puede controlar, que algunos cayeron en la herejía, muchos, la mayoría de los movimientos de pobreza evangélica, itinerancia, mixtos, anteriores a las órdenes religiosas, fueron declarados herejes, pero tenían gérmenes de verdad dentro de ellos, que es lo que asumieron las congregaciones, que son dentro de la iglesia, pero permitiendo estas nuevas expresiones y aportando a la iglesia estas nuevas expresiones. Vivido todo ese gran fervor de los nuevos movimientos, ya en la alta Edad Media, entre la relación entre liturgia y piedad popular se vuelve cada vez más compleja y problemática. Se nota un doble movimiento. Primero, la liturgia inspira y fecunda expresiones de la propiedad popular. La liturgia inspira y fecunda, asume y enriquece expresiones de la religiosidad popular. Y a la inversa, formas de piedad popular se reciben y se van integrando en la liturgia. Se notan los ritos de consagración de personas, de colación de ministerios, de dedicación de lugares, de institución de fiestas y en el variado campo de las bendiciones. Esos son los puntos donde la relación produce frutos. Hay fecundidad en este diálogo. Sin embargo, sin embargo, se mantiene el fenómeno de un cierto dualismo entre liturgia y piedad popular. Ambas pasan por un periodo de crisis. En la liturgia, por la ruptura de la unidad cultural, elementos secundarios adquieren una importancia excesiva. Mucha rúbrica, mucha letra chica, mucho poner la mirada en detalles secundarios, alejándonos del misterio. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en la liturgia, ¿no? Cumplimos normas, miramos el detalle, no hagamos esto, fíjate las manos, los ojos, los brazos, los pies, cómo te pone tanta mi- eh, mirada meticulosa sobre los gestos y las palabras que nos alejamos del misterio, ¿no? Esa fue quiso ser tan exquisita, tan detallista, que perdieron lo esencial, ¿no? Y en la piedad popular
¿Qué se nota? La falta de una catequesis profunda. ¿Eh? Muchas desviaciones, exageraciones, que amenazan la correcta expresión del culto cristiano. Pero son peligros y son amenazas que deben ser asumidas y transformadas. Vamos para adelante y llegamos a la época moderna. Ya en la época de la iglesia que comienza a vivir una nueva etapa hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Hay una forma de vida cristiana que surge en Europa, eh, una corriente espiritual nacida en los Países Bajos. Los términos con los que se autodefine el movimiento pretenden dejar bien claro que se intentaba señalar que se estaba buscando una elevación en la práctica religiosa, a la vez que era preciso superar las limitaciones de la teología y también las meras normas litúrgicas para acomodarse a las nuevas corrientes del humanismo cristiano. Es un fenómeno religioso muy extendido que se va a llamar la, de, la devoción moderna, la devoción de los nuevos tiempos sería, ¿no? Que es una nueva expresión religiosa, no viene del campo de la piedad popular, viene de un mundo más ilustrado, pero se presenta como alternativa a la liturgia. Por eso es otra expresión religiosa que surge en el campo cristiano y no está en el origen en relación o dependiendo o sujeto al movimiento litúrgico. Incentiva y busca favorecer la aparición de ejercicios de piedad con un fondo meditativo y afectivo, cosa que la liturgia tan fría, tan ritualista, tan ordenada, dejaba fuera las emociones, los sentimientos, el silencio, la meditación, mucho gesto, mucho rito, que no permitía muchas veces la vivencia más profunda, ¿no? Ni la meditación, ni el involucrar el corazón en ese proceso, ¿no? El punto de referencia principal es la humanidad de Cristo, ¿no? Es un retorno a Jesús, el misterio de su infancia, de su vida culta, de la pasión y de su muerte. Pero la primacía concedida a la contemplación y la valoración de la subjetividad. Y aquí se entra en un mundo ya moderno, esta subjetividad moderna de que, bueno, somos originales, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, esta subjetividad humana, este nuevo humanismo con raíces cristianas, pero que hacen sentir que el hombre puede independizarse y no tiene que estar tan sujeto a la ley, a la norma, a la disciplina, al orden, a lo que se manda. Por eso, muchos grupos religiosos que no encuentran cabida en esa vida de iglesia tan ritualista, tan ordenada, tan de disposiciones, encuentra cabida aquí. Y esto se da dentro de la iglesia, no es un movimiento fuera de la iglesia, no es otra iglesia, sino que dentro de la iglesia surge esta sensibilidad propia de la edad moderna, ¿no? Seguimos. La obra, la obra central de este movimiento, la idea central es la imitación de Cristo, ¿no? Hay que imitar a Cristo. Y tuvo un gran influjo en muchos discípulos del Señor, deseosos de alcanzar la perfección cristiana. Muchos ya consagrados que no veían un crecimiento armónico de su persona, un desarrollo de sus cualidades humanas, espirituales, sino que se convertían en máquinas, funcionarios
que administraban simplemente sacramentos, encuentra un profundo eco, ¿no? Esa nueva, esa nueva espiritualidad orientada a una expresión más sencilla y más auténtica de lo que el corazón humano quiere. Orienta a los fieles hacia un tipo de piedad individual, a la carta, diríamos, ¿no? Como cada uno lo siente. Entonces, se, se separa este distanciamiento de la institución eclesiástica y de sus normas, pero también una separación gradual del mundo, porque así como puedo ser autónomo de las disposiciones de la Iglesia, puedo también ser independiente de las disposiciones de la sociedad. Entonces se va dando como un repliegue del hombre sobre sí mismo, y cuando es grupal, de grupos cerrados sobre sí mismo, ¿no? Es la invitación a escuchar la voz del maestro interior, ¿eh? Como entrar en uno mismo y ahí, entre Dios y cada uno, se da el acuerdo, se establece la alianza. Ya no hace falta la mediación eclesial, comunitaria, la organización compartida. Es entre Dios y cada uno. Los aspectos comunitarios de la oración y los elementos litúrgicos son muy limitados. Ya no se ve como indispensable el orar juntos, el celebrar juntos, el vivir juntos, el misionar juntos, el revisar juntos, buscar nuevos caminos juntos. Es el predominio de la persona, bueno, del mundo individual, ¿no? Y hay una primacía de la subjetividad en lo religioso. Ya no es necesario acudir a elementos objetivos comunes que nos determinan en una visión común, sino cada uno va haciendo su propio camino, ¿no? Seguimos y vamos dando un pasito más. La llegada de la Iglesia a África y América, este es el movimiento, bueno, ya de esto somos más cercanos todos nosotros, ¿no? Cuando la Iglesia llega a África y América, más o menos por los mismos años, los mismos siglos, ¿m? Comienza un nuevo proceso. La Iglesia llega a culturas y a pueblos que tienen su propia religiosidad, que tienen sus propias expresiones. La evangelización y la catequesis se van realizando mediante el anuncio. Los sacramentos y ejercicios de piedad son propagados por los misioneros. La liturgia, con fuerte impronta del rito romano, ¿eh? Los misioneros son europeos, se inculturan, asimilan, se identifican con muchos aspectos de la vida de los pueblos que están evangelizando, pero mantienen su estructura litúrgica eclesial europea. Entonces, no era fácil acoger con sencillez y amplitud los elementos de la cultura autóctona. El encuentro con dicha cultura se producirá con facilidad, en cambio, en el ámbito de la piedad popular. No hay buena relación o buena conexión, diríamos, ¿no? Entre el mundo litúrgico que trae el misionero con la religiosidad de los pueblos, y sí se va generando un nuevo camino de religiosidad popular, donde se van integrando elementos del nuevo mundo cristiano que está llegando a América y de la expresión religiosa de los pueblos de este continente. Otro proceso, ¿eh? Ven que cada etapa de la historia siempre tiene ahí, pasa algo que provoca como este nuevo desarrollo, esta nueva dimensión, esta nueva apertura a un ciclo de fecunda relación entre liturgia, piedad popular y ahora con este nuevo elemento, ¿no? La incorporación de la fe cristiana en medio de culturas que son fuertes, que son importantes, que tienen su tradición y sus valores y que tienen que ser puestos en diálogo con lo nuevo, con la novedad del Evangelio. Vamos para adelante. Es en el siglo XVI. Una vez más la Iglesia, después de un siglo ya de más de presencia en la Iglesia en América, intenta volver a una reforma
que contenía nuevas indicaciones. Se puso en crisis en América, en África también, en Asia también, esta impronta litúrgica de la Iglesia por el diálogo con las nuevas culturas, con los nuevos pueblos. Pero bueno, la Iglesia, después de sentir ese impacto, intenta una vez más darle empuje a la liturgia, ¿no? Y entonces, ¿qué logra? Normas para dar mayor empuje, revitalizar a la liturgia y para abrir sus tesoros a todo el pueblo de Dios. ¿No? La iglesia se abre a compartir. Comienzan procesos de formación, sobre todo bíblica, del clero y de los religiosos. Esa es una novedad. Se acerca gradualmente el Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios, a todos los miembros del clero y los religiosos. Crece esta utilización de la lengua vernácula en la celebración de los sacramentos, no en todos lados, y no siempre asumido dentro de la expresión litúrgica. La liturgia muchas veces, hasta el siglo XX, ¿no? Se mantuvo centrada todavía hasta el Vaticano II en el latín, y recién después se pudo esta apertura a las nuevas lenguas, ¿no? Aunque todavía cuesta en algunos lados. Se reorganizan los libros litúrgicos, se eliminan los elementos de una piedad popular incorrecta. Es una pretensión. Se pueden eliminar por un decreto, pero no, la realidad no siempre es permeable a los decretos y muchas formas permanecen, ¿no? La catequesis encaminada también a comunicar a los fieles el valor de la liturgia. Es el momento, el único momento hasta ahora en la iglesia en que a los fieles no solamente se les impone un ritmo litúrgico y normas y rúbricas, sino que se le evangeliza, se la catequiza sobre este modo de celebrar. Vamos avanzando a esta idea de iglesia más integrada, ¿no es cierto? La iglesia que evangeliza, la iglesia que se forma, la iglesia que celebra, la iglesia que comparte sus servicios, sus ministerios, ¿m? Sus bienes. Vamos a un pasito más. El nacimiento del movimiento protestante es otro cimbronazo para la iglesia. ¿Por qué? Porque el movimiento protestante también le hace, con mucha fuerza y lucidez, y no tan así espontáneamente como los movimientos populares, sino organizadamente y con líderes muy bien reconocidos, le plantea a la iglesia objeciones a su doctrina sobre los sacramentos y sobre el culto de la iglesia, incluida la piedad popular. Es muy lúcida. No nos vamos a detener ahora en qué punto era aceptable, en cuáles había que tomar distancia o matizar visiones del protestantismo. Pero evidentemente que es un movimiento de crisis, pero que positivamente tomado, como creemos que lo ha asumido la Iglesia a lo largo de muchos siglos, ha traído un gran aporte a la Iglesia, ¿no? El Concilio de Trento, como respuesta entonces a esta influencia protestante, tuvo que ocuparse de cuestiones referentes a la liturgia y a la piedad popular, en lo doctrinal como cultural. Hacer un planteamiento de denuncia de los errores y de condena de los abusos, de la defensa de la fe y de la tradición litúrgica de la Iglesia, mostrando interés también por los problemas referidos a la formación litúrgica del pueblo. Es decir, el movimiento protestante le plantea esta disyuntiva a la Iglesia y la cuestiona por esas objeciones muy claras sobre su doctrina, sobre los sacramentos, sobre el culto de la Iglesia y de la piedad popular. Y la Iglesia responde a través de un concilio a esos desafíos. Es una Iglesia que escucha los planteos y que intenta responder
buscando nuevos caminos, ¿eh? Y bueno, encuentra esto de también censurar cosas que antes a lo mejor no había advertido, formas indebidas del culto, y también plantea la necesidad de fortalecer la formación litúrgica del pueblo. ¿Recuerdan? En la etapa anterior, ¿eh? Se admitía la formación bíblica, litúrgica, de sacerdotes y de religiosos. Viene el movimiento protestante y dice, no, no, esa formación litúrgica no tiene que ser solamente para los obispos que mandan, para los cleros que celebran, los religiosos que misionan, sino para todo el pueblo fiel. Ese es un gran avance. Y viene a partir de un gran cuestionamiento, de una gran provocación, por decirlo así, que sufre la Iglesia del movimiento protestante. Avancemos un poquito más, y ya vamos llegando a nuestros días. En esta edad moderna entonces le sigue un tiempo de organización de la liturgia a nivel doctrinal, de disposiciones y normas. Se traslada este movimiento del centro a la periferia de la iglesia. Se revisa el calendario, los libros del rito romano, como elemento fundamental. Y para la formación litúrgica pastoral hay que notar la función de el catecismo de, para los párrocos, para las parroquias. Es la primera vez que aparece en la vida de la iglesia que ya no todo es central, centralizado, para todos en general, sino que comienza a vislumbrarse una variedad y diversa. ¿Eh? La iglesia de las regiones, las iglesias locales, la periferia de la iglesia, diríamos así, ¿no? Entonces, se dan cabida en el calendario romano instancias que son particulares de cada región y lo más cercano a la gente que tiene iglesia son las parroquias. La presencia de la iglesia en los lugares del pueblo, la parroquia. Bueno, en este tiempo recién viene este reordenamiento, ¿no? Se afianzan los pasos del concilio de Letrán, la liturgia recupera profundidad y belleza, sin embargo se siguen produciendo consecuencias negativas. La liturgia adquirió una vez más una rigidez que derivaba de las rúbricas, que más de las rúbricas que de la naturaleza misma. Y en su sujeto parecía ser casi exclusivamente jerárquico. Esto reforzó el dualismo que ya existía entre liturgia y piedad popular. ¿Mm? Vemos, ¿no? ¿Cuál es la mecánica? Surgen en los movimientos populares las expresiones, la iglesia en principio las resiste, después las va asumiendo y las va incorporando gradualmente, y después llega un momento en que se cierra y pretende ya ser hegemónica. Pero la misma realidad de los tiempos, de las culturas, de los pueblos, el mismo dinamismo del espíritu obrando en la iglesia, provoca crisis a esa situación. Entonces, la iglesia está permanentemente demandada a no querer tener todo tan segura, ¿eh? Tan controlado, y que ya no se va a mover más, porque eso sería detener la obra del Espíritu. Vamos para adelante, que ya estamos terminando. Estamos cerca de nuestro Concilio Vaticano II. En la época moderna, la relación entre liturgia y piedad popular adquiere nuevas connotaciones. La liturgia logra uniformidad y se mantiene estable. La piedad popular se desarrolla ampliamente. La creación y difusión de los ejercicios de piedad, cofradías, dedicadas a muchos ámbitos, sobre todo a los misterios de la pasión del Señor, a la Virgen María y a los santos, que tenían como triple finalidad la penitencia, la formación de los laicos y las obras de caridad. ¿Mm? Tendríamos que encontrarnos con nuestros hermanos de las muchas hermandades, ¿eh? Que tenemos en nuestra parroquia y recordarles y acompañarlos, claro, no recordarles como quien les reprocha algo, sino recordarles cuál fue su origen. Hermandades,
cofradías, tiene que ver con hermanos, somos hermanos, ¿no? Y si somos hermanos, nos tenemos que ayudar a vivir nuestra relación con Dios por procesos de cambio, de conversión, de penitencia, de profunda formación de sus miembros y de la caridad entre los miembros y hacia los más pobres de la sociedad. Pero surgen del campo popular. Así fueron las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es el movimiento en torno a hermandades, ¿no? Un movimiento relativamente nuevo dentro de la iglesia, nos damos cuenta, ¿no? La Hermandad del Señor de los Milagros. Eso se decidió en un concilio, en una asamblea pastoral de obispos, sacerdotes, religiosos. No, no, no. Eso surgió del campo popular. Ahí surgió. Y la organización de las hermandades surge de esa creatividad inagotable del pueblo de Dios. Las bellísimas imágenes, que cultivan la devoción de tantos a nuestro pueblo. Las misiones populares fueron un gran impulso para que esta religiosidad de las bases tomara fuerza y nuevas expresiones. Porque es la presencia de la iglesia ahí, lo más bajito y lo más cercano y lo más parecido a la vida del pueblo. Los misioneros que hacían misioneros populares cuando nos incursionamos en ese campo, lo que buscamos es ser como la gente, estar cerca de ellos, compartir su vida, no mostrarnos distintos, superiores, sino iguales o inferiores, por eso les servimos. Eso fue un gran cambio, una gran revolución. Las misiones tienen ese objetivo, conducir a los fieles a la penitencia y a la Eucaristía y a la vida nueva en Cristo. Por eso, recuperar este estilo popular de la misión para que, partiendo de lo que la gente ya tiene naturalmente, podamos caminar hacia nuevas expresiones organizativas y litúrgicas que permitan que los fieles avancen en este camino de conversión y de encuentro con Jesús. Los ejercicios de piedad como medio para inducir a la conversión y como momento cultural en el que se asegura la participación popular. Ejercicios de piedad, las procesiones, las veladas, las novenas, ejercicios de piedad que buscan la conversión, la vida nueva y que tienen que seguir provocando este fuerte dinamismo de nuestro pueblo acercándose al Señor. Y vamos a la última parte. En la ilustración propia de la Edad Moderna, se da la separación entre la religión de los doctos, de los ilustrados, centrada en la liturgia, y en la religión de los sencillos, cercana por naturaleza a la piedad popular. Ambos se reúnen en las mismas prácticas religiosas. Los doctos realizan prácticas religiosas iluminadas por la inteligencia y el saber, y desprecian la piedad popular que a sus ojos se alimenta de la superstición y del fanatismo. En cambio, la piedad popular resulta ahora útil para contrarrestar la propaganda del racionalismo. Las misiones populares se enriquecen de la piedad popular y se recupera de un modo nuevo aspectos del misterio cristiano, como el corazón de Cristo, los primeros viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Estas expresiones que surgieron del campo popular y que están allí siempre como camino de reencuentro con la vida de Jesús. Y así ya se termina nuestro encuentro, nuestro caminar de este día. Es la última, ¿verdad, Tamarita? Aquí está la última. La tarea misional entonces que hizo que llegara la verdad de Cristo a todos los pueblos y culturas
en cada región del mundo tuvo su desarrollo, su progresión, sus avances. Siempre el comienzo de la misión de la Iglesia se nutre de la expresión popular del pueblo y tiene que ir acercando a los fieles a una expresión más formal, más litúrgica, más ordenada. Se advierten estos peligros y esto es lo que la Iglesia tiene que evangelizar, no demonizar, no condenar de antemano. ¿eh? Tiene que transformar la liturgia, su modo de expresarse, para que no sea una transferencia de lo que dice una fisonomía alemana a todos los pueblos y culturas. Surge el tema, que lo veremos en encuentros posteriores, del diálogo de la fe con las culturas. Y una fe para que pueda ingresar y transformar, acompañar, iluminar la expresión popular, comunitaria, cultural de un pueblo es a través de ese proceso que llamamos inculturación, que lo veremos en encuentros posteriores. Siempre la piedad popular, por su origen, por su desarrollo, por no estar bajo el control de nadie, sino del espíritu, y que no siempre lo sabemos interpretar, tendrá este problema o este riesgo de reducirse a formas de un secretismo religioso, esa integración sin sentido, sin forma, sin criterio, sin racionalidad, de muchas expresiones religiosas no totalmente integradas. Por eso le llamamos sincretismo. Es una junta de elementos que no se pueden sintetizar, porque así se hará cada vez más autónoma, más lejana, y no podrá responder a, a las expectativas de todos los pueblos. Pero la religiosidad popular está llamada a hacerse cada vez más madura, que no se limite a proponer solamente ejercicios de piedad traídos por los misioneros o los evangelizadores, sino que cree otros con la impronta de la cultura local. Y eso es lo que sentimos que hoy adolecemos. No somos capaces de generar nuevos ritos, nuevas expresiones que den respuesta a las nuevas sensibilidades del mundo de hoy. Pero bueno, ya será parte de este nuevo camino, de esta nueva etapa que vamos a comenzar a ver ya desde el tercer encuentro, habiendo hecho este recorrido de estos casi 20 siglos de iglesia, ¿no? Cómo se fueron asumiendo, integrando, relacionando, confrontando, violentando expresiones litúrgicas y de la más pura religiosidad popular, bueno, hasta llegar a este punto que el Vaticano II asume después de todo un camino tan largo, tan bello, con tantos avances y tantas dificultades como hemos comprendido. Que el Señor nos dé la gracia de poder releer y profundizar todo cuanto hemos dicho. Y en la tarea que inmediatamente les compartimos para este encuentro, no es más sino leer este aporte y responder. Con lo que ahí dice, no hay que esforzarse tanto en crear nuevas categorías, sino simplemente reflejar lo que hemos compartido. Vamos a ver la tarea, un poquito más arriba. Ahí está la tarea entonces de nuestro curso. A ver, vamos a ver. Tarea tema 2. Es muy sencillo. Con la presentación de ese directorio entonces de la piedad popular y la liturgia, hemos realizado una breve síntesis de la relación entre piedad popular y liturgia, y esto en la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna. Son las tres etapas, ¿no? Nos preguntamos, ¿cuáles han sido en cada una de las tres etapas los momentos de mayor florecimiento de la religiosidad popular?
Primero, rescatar, destacar los momentos en que la religiosidad popular se expresó fuerza, con claridad, y fue una gran ayuda, una gran contribución a la vida cristiana. ¿Cuáles de esas formas de religiosidad popular perduran hasta nuestros tiempos? ¿Y con cuál de ellas tú te sientes más identificado y lo practicas? Como para decir, no se trata solamente de ideas que uno ve concretadas en otros, sino de experiencias que otros vivieron, que aún muchos siguen viviendo y que tal vez nosotros nos sintamos involucrados con ella. Entonces, de las tres etapas que hemos hablado, antigüedad, edad media y edad moderna, analizamos y rescatamos los momentos más significativos de la religiosidad popular y los enfatizamos, los describimos. Vemos con cuáles sentimos que todavía siguen vigentes en la vida de la iglesia en nuestros tiempos y si alguno de ellos recibe nuestro aporte, nuestra participación y nuestra práctica. Facilito, ¿no? Léanlo, sintetícenlo, den sus respuestas, porque seguramente, como ya dijimos, para la evaluación final no haremos sino un releer, no todos los trabajos, sino las tareas que fuimos haciendo. Si esto está al día, pues será muy sencillo ¿eh? Plasmar en ideas claras lo que fuimos viendo en cada uno de estos encuentros. Muy bien, va terminando el domingo, se van terminando las fuerzas, tendremos que descansar ustedes para empezar el miércoles, nosotros para empezar el lunes y bueno, siempre con la bendición de Dios y el deseo de sentir que estamos siempre en comunión. Les deseo una buena noche a todos, buen descanso, buenas jornadas en el trabajo, en la familia, en lo que desempeñemos en la iglesia, con la bendición de nuestro Dios y la protección de la Virgen. Le agradecidísimo a Tamara, que no se va a dormir todavía porque me está asistiendo en el desarrollo de esta clase. Muchas gracias, Tamara. Bendiciones para ti, para tu familia, y que a ti y a todos les acompañe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, paz y bien, y hasta muy pronto.